Quiero hacer un pequeño ejercicio, un poco para ilustrar la idea del sermón de hoy día. ¿Quiénes de los varones están usando zapatillas cómodas, de esas que caminan y son blandísimas? ¿Sí? Son Nike. ¿Me pueden ayudar? Venga. No se fijen si tiene papá. ¿Se puede sacar de esa manera? Déjame ver un poquito. Sí, son súper livianas. Entonces, yo creo que usted se puede traer. También son de marca. Me las abrocho. Sí, no, tiene que caminar. ¿Alcanzan a ver el tipo de...? Sí. Eso me va a hacer. Y quiero preguntarte, ¿qué diferencia sientes respecto de esta Nike con esa? Estas son como 4 tallas más. ¿Qué más? Son. Camina. Es más. Es como más Camina incómodo por el pasillo, no te preocupes. bajar la escalera. Oye, sí, es cómodo, güey. Tan dura. Y te pican después porque venían con otro gratis. Ir más rápido es difícil. Yo por la otra no puedo hacer esto. Yo no podía hacer esto. No, con esas no. ¿Cierto? Miren, están buenas, sí, son de astronauta. Cámbiense nomás. Miren. Gracias. Álvaro. Vamos a hacer aquí Cuando uno, me imagino que han escuchado la expresión popular hay que ponerse en los zapatos del otro. ¿Verdad? La idea de esta mañana es que un poco reflexionemos en algunos minutos de qué significa esto de ponerse en los zapatos del otro. De una manera más popular, de una manera un poquito más elegante, vamos a decir cómo ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Obviamente que las zapatillas de Álvaro las sentía cómodas, son de él, son de su talla, ¿verdad? Y él puede hablar con propiedad de eso. Si yo le paso estos que son bototos de seguridad, obviamente que no son nada de cómodos. Pueden ser de un trabajador, de otra persona que elija o utiliza. Entonces, la idea es que los quiero invitar a que caminemos juntos reflexionando sobre esta idea de ponerse en el lugar del otro, definiendo una expresión que se llama empatía. Todos saben esta expresión, hay que ser empático. Esta expresión empatía no aparece de manera literal en la Biblia, pero sí aparece la idea de aprender a ponerse en el lugar del otro. ¿Ya? Y el texto que aparece allí, Job capítulo 2, que acabo de leer, que leyó la hermana, yo quiero continuar del verso 11 al verso 13 para que podamos darnos cuenta que este libro Job nos habla acerca de esta idea de el sufrimiento. Otra idea fuerza que tiene
este libro es la idea de que la permisividad de Dios. O sea, si ustedes se dan cuenta, viene esta idea de que vienen los hijos de Dios y también aparece Satanás, y él anda rodeando la tierra. Entonces, cuando alguien le dice, ¿usted dónde anda? Y le dice, ando rodando la tierra, porque anda haciendo una expresión popular que se utiliza hoy día, ¿no? Y aparece en la escena hablando mal ¿de quién? De Job. Y él le dice, bueno, mira, le hace el diálogo que tiene con él, tú has considerado a mi siervo Job. Y entonces Satanás, como es de costumbre que hace, siempre el objetivo que tiene Satanás en la historia con Jesús y con nosotros es cuestionar nuestra calidad y condición de hijos de Dios. ¿Ya? Eso es lo que quiere cuestionar él. Entonces dice, bueno, pero si alguien tiene todo, ¿qué valor tiene si a alguien le va bien? Pero le dice, si él sufriera o le fuera mal, el texto lo estoy adecuando a una versión más popular, sería distinto. Y Dios le permite entonces que Satanás aflija a Job, ¿cierto? Le permitió, ustedes saben que perdió animales, sus bienes, su familia, ¿verdad? Y hay otra, yo espero que los esposos no le digan a su señora la expresión que aquí dice mujer hablas como una necia. Y alguien puede decir, bueno, pero si la Biblia lo dice, entonces yo soy literal. Entonces, ojo con eso, porque en ese sentido, Job todavía está respondiendo con esta idea de que, bueno, pero no solo tendremos que aprender a recibir lo bueno, sino también lo malo. ¿Ya? Entonces, por un lado, en esta mañana la idea es que reflexionemos acerca de cómo aprender a ponernos en el lugar del otro o el ser empático. ¿Ya? El texto del 11 en adelante dice, 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y cenizas sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Y aquí entramos al concepto de que el sufrimiento de Job. Vinieron sus amigos dice la palabra, para expresar sus condolencias y consuelo. Dice el texto que tuvieron 7 días y 7 noches sin decirle nada. Sin decirle nada. Porque reconocían que Job era un hombre, ¿qué condición tenía? Era un hombre recto, que hacía lo bueno ante los ojos de Dios. Incluso él ofrecía sacrificio. Incluso los sacrificios, dice los pasajes, que ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos habían cometido pecado, él hacía sacrificios a Dios en ese sentido. Y yo quisiera enfocarme
en la actitud de ellos en esta primera parte, porque después tuvieron un diálogo y ahí aparecen los discursos de los amigos, que si ustedes lo pueden ver. Pero en la primera parte ellos no dijeron nada. Y vuelvo a decir, no dijeron nada porque conocían la conducta de Job. ¿Qué nos pasa hoy día a nosotros? Nosotros somos de una cultura que no ha aprendido, no sabe y no reconoce que el dolor es parte de la vida. Sí, las otras culturas orientales sí lo tienen asumido. Incluso nosotros como creyentes pareciera ser, y esa es la relación que hay, que tiene que ver con esta situación retributiva, es lo que le plantea Satanás. Porque él está bien, entonces, porque a él le va bien, ¿no es cierto? Y es bendecido. Pero si está en pecado, va a sufrir. Y eso fue heredado, esa mirada que está allí fue heredada en el aspecto de decir, a ver, si yo estoy bien con Dios, me va a ir bien. Si yo estoy en pecado, me va a ir mal, voy a sufrir. Esa relación retributiva es también es algo que no se comprende también hoy día. Cuando hay alguien que está sufriendo, ¿verdad? Nosotros caemos en la tentación de, más que preocuparnos de él como persona, en mirar su conducta. ¿Ya? Esa es nuestra primera mirada. Y entonces decimos, bueno, pero ¿hay algo malo que está haciendo por la que está sufriendo? Entonces nos centramos en las acciones más que en la persona. Y hay personas en la iglesia que sufren en silencio. Viven dolores, yo los llamo dolores desgarradores. Porque a veces no le importo yo como persona, como decía la hermana Grimmy, cuando uno va a ver a alguien y le dice, ¿por qué usted no fue a la iglesia? Entonces la pregunta que uno hace, ¿usted está interesada que yo vaya a la iglesia o usted está interesada en mí como persona? Esa es la clave. Ese es el punto. Y por eso que los amigos estaban ahí 7 días solo acompañándolo en el dolor que tenía. A veces uno no necesita que le digan y que le echen más alcohol a la herida, o en la época más antigua cuando no había alcohol, limón a la herida, o más, pongámonos más cuando le echaban sal a la herida, ¿no? A veces uno no necesita eso. A veces uno necesita que lo acompañe en el tremendo dolor que uno tiene, o los tremendos dolores de familia, o los tremendos dolores de amigos o amigas que están viviendo. Entonces, cuando uno piensa en la actitud de los amigos, yo ahí quiero centrarme en la actitud de los amigos, que vinieron a consolarle, hicieron un acto desgarrador en la costumbre de echarse silicio para mostrar su dolor, su pena en ese aspecto. Y dice que estuvieron 7 días y 7 noches sin decir absolutamente nada. En la práctica de la vida de la iglesia,
ocurre que a veces uno no quiere decir lo que está viviendo porque entiende que no lo van a entender. Y no solo no lo van a entender, sino van a emitir juicios sobre eso. Y entonces uno tiene que hacer la distinción entre la persona y los actos. Porque Dios murió no por nuestros actos, en el sentido, Él murió por mí como persona. Y lo que Él, fíjense que Jesús cuando vieron a la mujer, ¿qué les dijo? ¿Dónde puso el acento Jesús? Esta mujer que habían sorprendido. ¿Cuántos maridos había tenido? ¿Ah? Era un poco casquivana, pero ¿cuántos maridos había tenido? ¿Cuántos? Me pelea por la casa. Tenía varios maridos. Le dice, no pone el acento en esa cantidad de maridos, porque si no dice el último que tiene, no lo es. ¿Y qué hubiera pasado con nosotros? Era el drama, o es el drama encubierto muchas veces de las mujeres que son separadas. Cuando llegan a la iglesia, a veces se tiene miedo de ella porque de repente puede robar el marido a ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con esta idea. Que muchas veces nosotros estamos cargados de juicios y prejuicios. O sea, decimos, este está sufriendo porque está en pecado, ¿no? Y si este le va bien, es porque está bien. Y eso no necesariamente es así. Porque hay mucha gente que tiene riqueza y tiene todo y no está ni ahí con Dios, ¿no? Y hay personas que están en una condición de pobreza, pero de riqueza a la vez. Hay personas que se han contentado o se contentan con lo que tienen. No sufren por lo que no tienen. Por eso es que hay que contentarse con lo que uno tiene. Entonces, si ustedes leen todos los discursos de los amigos, entonces se van a encontrar con esa situación. Entonces, el libro de Job, en su temática general, tiene esta idea del sufrimiento de las personas que son inocentes y justas en el caso de Job. Y entonces, hoy día, muchas veces, y ahí tenemos el concepto de la teología de la prosperidad, es que el concepto de la retributividad, o sea, uno está bien recibe y las consecuencias son que está mal, sufre. ¿Será así eso? Y entonces hablamos de esta idea de la empatía, que lo voy a leer tal como aparece el significado en el diccionario. Es un sentimiento de participación afectiva de una persona que en una realidad ajena a ella, especialmente los sentimientos de otra persona. También se ha dicho que es la capacidad de ponerse uno mismo en el lugar del otro. De modo que para tener empatía, en primer lugar hay que comprender las circunstancias de los demás y en segundo lugar participar afectivamente en los sentimientos que esas circunstancias provocan en ellos. En efecto, la empatía implica sentir en nuestro corazón el dolor de otra persona. Hacer su dolor mi dolor. Hacer su pena mi pena. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, la Biblia no aparece este concepto específico de empatía, pero aparecen muchos textos
que hablan acerca de esta idea de el cariño fraternal, la fraternidad, de ser compasivos, ¿ya? Llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. A veces uno en la vida falla y comete errores. Pero no podemos pasar toda la vida sufriendo por eso. Y la iglesia tiene que aprender a que si es el pueblo de Dios, tiene que aprender a pensar más en lo que le pasa al otro respecto de lo que yo espero del otro. Entonces, por un lado, decimos, Dios en su infinita soberanía, voluntad y todo lo que los atributos de Dios, Dios tiene un atributo especial que es Dios permite que en este caso Satanás aflija nuestra vida. Y uno tiene que aprender a discernir que hay decisiones que hemos tomado que han afectado nuestra vida y que nos han traído dolor. Y en otras son también para ser probadas nuestra fe. Pero no siempre será porque me va mal, o porque me estoy portando mal. No tiene que ver con eso. ¿No? Y tenemos que aprender que en la vida del creyente hay de todo. Por algo, el famoso texto del Salmo dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿No? En medio de las crisis que vivimos, en medio de las soledades, en medio del dolor, en medio de las preguntas y que no encuentro las respuestas todavía, porque finalmente, ¿qué es lo primero que hizo Job? Si bien es cierto, dentro del humano dijo, pero no se quejó contra Dios, se quejó él de sí mismo. Y sus amigos en primera instancia que lo esperaron a él, después empezaron a decirle, bueno, pero un amigo le dijo, Elifaz lo empuja a comprender el misterio del dolor. Eso es lo que le dice el discurso de Bildad, que el segundo amigo, en capítulo 8, verso 6, le dice, arrepiéntete. Entonces, la idea del dolor, a veces la expresión que uno dice, la procesión la lleva por delante. Y a veces cuando ha querido abrir el corazón frente a una pena, un dolor, una frustración o algo, a veces no es bien recibido, no se entiende. Y a veces la iglesia no es madura para poder ayudar a aquellos que están pasando situaciones complicadas, conflictivas, dolorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque seguimos pensando de que el que está bien con Dios le va bien y el que está mal le va a ir mal. Lo que la palabra nos enseña es aprender a ponerse en el lugar del otro que sufre. Por eso cuando uno pregunta, hermano, ¿cómo está usted? No, estaba atareado, que no le estoy preguntando por qué no ha venido a la iglesia. Lo responden implícitamente. Me interesa cómo está usted. Me interesa usted como persona. Entrar al mundo del otro no es fácil, porque tal vez a usted sea recipiente de contar algo que nadie más lo va a saber.
y tendrá que irse a la tumba con ese secreto. Entonces, cuando abrimos ciertas puertas como esta naturaleza, sobre todo las personas que van a visitar, sobre todo las personas que van a ver, uno tiene que sentir de que no lo vienen a ver porque no es de la iglesia, sino uno lo va a ver porque está preocupado por él o por ella como persona, o no ha venido un llamado telefónico. Solo, mire, hagan este ejercicio. Sí. Alguien que no ha visto hace tiempo, un amigo, se lo dice, llámenlo y ustedes le digan, mira, yo solo quiero llamarte para decirte que yo te he echado de menos. Y la primera tentación de la persona es decir, no, es que no podía ir a la iglesia. No, no estoy preguntándote eso. Cuando de verdad nos empecemos a interesar por el otro, yo creo que la vida es distinta, la vida de la iglesia también es distinta. Y tal vez necesitamos tener la actitud en primera instancia de los amigos de Job, no decir, a veces la persona necesita un abrazo, un cariño, un beso. Pero ¿qué es lo que ha hecho la psicología? Nos ha dicho, cuidado porque se puede malentender, que uno tiene que tratar de mantener cierta distancia, se puede malinterpretar. Entre hombres uno no puede dar un beso en la mejilla porque se va a malentender. Pero de verdad quienes practicamos eso es porque uno lo hace por cariño. Y se acostumbró con el papá o con el hermano de un beso, un abrazo, o de amigos que yo de repente veo hace tiempo y los saludo de besos, de abrazos. Tiene que ver con el cariño, tiene que ver con la expresividad. No tiene que ver con lo otro. Entonces, nos cuesta mucho salir de nuestros cánones que nos ha impuesto la sociedad. ¿Ya? Entonces, hermano, en primer lugar, Dios permite a Satanás hasta cierto punto, le pone límites. No toque su vida. ¿No es cierto? Porque él lo pone límites. Entonces, en la vida vamos a sufrir. Vamos a pasar por penas, grandes penas, sufrimientos, situaciones de incomprensión y etcétera, y uno suma y sigue. Pero lo bueno es que siempre Dios está allí. Y ojalá Dios, y para eso está la iglesia, yo siempre lo comparo con los niños que van a los colegios públicos municipales, porque cuando nosotros le negamos matrícula o sacamos del sistema a un chico de la educación municipal, ¿a dónde se va? El último eslabón es el colegio municipal, porque viene bajando de particular solucionado, llega al municipal, de ahí nadie va a recibirlo a la calle. Lo mismo pasa con la vida de la iglesia. A veces no regalamos tiempo a los otros porque uno no tiene tiempo ni para uno. La pregunta es, ¿qué voy a dedicar tiempo al otro? Hoy día tenemos redes sociales que nos tienen más incomunicados que nunca. ¿Se acuerdan? Aquí hay que hablar para todos, porque los más antiguos se acuerdan que a veces, y los chicos no lo creen, pero había un puro teléfono que estaba a veces en la cuadra y que se demoraba de repente cuando uno se inscribía en el teléfono, a veces 1 año, 2 años esperando que llegara el teléfono. Y nadie se desesperaba. Y uno llamaba a vecina, sabe que voy a llegar tarde, le puedo ir a avisar a mis papás que estoy bien. Y para allá partía la señora, voy a hablar con esas cajitas de... O sea, esa es y hoy día que uno tiene la simultaneidad, el WhatsApp, el Facebook y todas las otras cosas,
vivimos más incomunicados, vivimos una vida más impersonal. Y eso es lo que marca la diferencia, el que el otro necesita el cariño, necesita. A veces alguien no necesita que le diga absolutamente nada, solo necesita que esté ahí al lado. O uno tiene que decirle, mira, yo no quiero que me digan nada, solo quiero que me acompañen. No sé si aguantaremos 7 días y 7 noches sin decir. Difícil. Entonces, hermanos y hermanas, ponerse en el lugar del otro que está tal vez sufriendo, que no lo está pasando bien, que requiere de nosotros, que requiere de la iglesia, que requiere no solo la oración, sino requiere cariño, requiere atención, requiere que uno lo escuche, que lo acompañe y que no le diga que, ve, usted sabe lo que dicen y lo llenamos con textos bíblicos respecto de, o sea, no sé si alguien se va a animar de esa manera cuando lo único que uno hace inconscientemente es ponerle el sentido de responsabilidad. Dios nos ama como personas, lo que Él no quiere que nosotros, nuestras acciones son las que Él condena, no la persona. Y eso hay que tener distinción. ¿Ya? Entonces, hermanos, seamos como en primera instancia los amigos de Job. Vayamos a donde el que está sufriendo, dice que eran amigos que se pusieron de acuerdo, fueron, esperaron, lo acompañaron allí. Hay una alabanza que está tomada que nos va a permitir entrar a esta ceremonia, que es una ceremonia comunitaria. Hay una alabanza que está de Job capítulo 42, versículo 5. Algunos se lo saben, pero escuchemos la letra. Realmente, ¿qué pasó con la expresión de Job? No lo pongan nervioso y ya va a salir. ¿Sí, no? Se necesita el pendrive. ¿Sí, no? El pendrive no Está en mi mochila. Ya está en mi mochila. Allá adentro hay una. ¿Sí, no? Mire, mientras. Vamos a celebrar, yo diría que es un acto tan sublime que es la Cena del Señor, porque la Cena del Señor tiene este concepto de ser comunitaria, ¿ya? De pensar de que yo no como, que son los vicios que tuvo la iglesia de Corinto, que hacían comida opípara, tomaban, comían y la Cena del Señor la pusieron en un segundo plano. Sí, denle, sí, no. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído.
conozco que todo